Un hombre pierde a una gran mujer. Carl Jung. Cuando un hombre pierde a una gran mujer, no pierde solo a alguien a quien amó, pierde una parte de sí mismo que ella ayudó a despertar. Carl Jung lo sabía. Cada conexión profunda es un espejo. Y si estás viendo esto, tal vez haya una herida en ti que aún no ha sido reconocida. Hoy vamos a hablar no del dolor, sino de la transformación que nace cuando te atreves a mirarlo de frente. Cuando pierde a una gran mujer. Carl Jung. Cuando un hombre pierde a una gran mujer, algo profundo ocurre en su psique. No es solo la ausencia de su presencia, sino el impacto psicológico que deja en su inconsciente. Carl Jung nos enseñó que nuestras relaciones no son meras coincidencias, sino espejos de nuestra propia psique. La conexión con una gran mujer trasciende lo físico y lo emocional. Toca fibras más profundas del alma, aquellas que están ligadas a nuestra sombra, al ánima y a las partes de nosotros mismos que aún no comprendemos del todo. El ánima, según Jung, representa la parte femenina. En el inconsciente del hombre es esa voz interna que lo guía, que le susurra en los momentos de soledad y que lo confronta con su verdadero ser, cuando un hombre se une a una mujer que representa lo mejor de sí mismo. Una mujer sabia, compasiva y con una fuerza interna inquebrantable. No solo está con ella, sino que también está encontrándose con una parte de su propia alma. Es por eso que perderla no es solo perder una pareja, es perder un vínculo con su propio desarrollo psíquico. Al principio la negación se apodera de él, es un mecanismo de defensa del ego. Esa parte de nuestra psique que se resiste a aceptar el dolor puede convencerse de que todo está bien, bien que encontrará a alguien más o que la vida sigue sin mayores complicaciones. Pero el inconsciente no olvida en el fondo, sabe que ha perdido algo que no se reemplaza con facilidad. No es solo la presencia de esa mujer, lo que extraña, sino la conexión con esa parte de sí mismo, que ella despertaba en él cuando un hombre pierde a una gran mujer. Algo profundo ocurre en su psique. No es solo la ausencia de su presencia, sino el impacto psicológico que deja en su inconsciente. Carl Jung nos enseñó que nuestras relaciones no son meras coincidencias, sino espejos de nuestra propia psique. La conexión con una gran mujer trasciende lo físico y lo emocional, toca fibras más profundas del alma, aquellas que están ligadas a nuestra sombra, del ánima y a las partes de nosotros mismos, que aún no comprendemos del todo. El según Jung representa la parte femenina en el inconsciente del hombre. Es esa voz interna que lo guía, que le susurra en los momentos de soledad y que lo confronta con su verdadero ser. Cuando un hombre se une a una mujer, que representa lo mejor de sí mismo, una mujer sabia, compasiva y con una fuerza interna inquebrantable. No solo está con ella, sino que también está encontrándose con una parte de su propia alma. Es por eso que perderla no es solo perder una pareja, es perder un vínculo con su propio desarrollo psíquico. Al principio la negación se apodera de él, es un mecanismo de defensa del ego. Esa parte de nuestra psique que se resiste a aceptar el dolor puede convencerse de que todo está bien, que encontrará a alguien más o que la vida sigue sin mayores complicaciones, pero el inconsciente no olvida, en el fondo, sabe que ha perdido algo que no se reemplaza con facilidad. No es solo la presencia de esa mujer lo que extraña, sino la conexión con esa parte de sí mismo que ella despertaba en él. Y aquí es donde ocurre la verdadera transformación. Porque la pérdida no es el final, es el inicio de una profunda metamorfosis. Si el hombre elige el camino del crecimiento, si acepta la incomodidad de enfrentarse a sus propias, entonces la ausencia de esa mujer se convierte en un catalizador para su evolución. Se vuelve más consciente de sus patrones, de sus miedos, de las barreras emocionales, que antes no quería ver la pérdida en lugar de ser solo un vacío. Se convierte en una oportunidad para renacer, con mayor claridad y profundidad. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. El inconsciente no se apresura, no responde a la voluntad del ego.
Es un viaje interno que requiere valentía, introspección y un deseo genuino de comprenderse a sí mismo, pero aquellos que tienen el coraje de enfrentarlo emergen como hombres diferentes, con una perspectiva más amplia sobre el amor, las relaciones y la vida misma. Antes de avanzar, aprovecho para decirte que mi libro ya está disponible. Está lleno de consejos y técnicas para ayudarte a superar bloqueos emocionales y amarte más. Encuentra el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Continuamos el proceso de transformación que ocurre tras la pérdida de una gran mujer. No es lineal ni predecible. Hay momentos de lucidez en los que el hombre cree haber superado la situación, pero luego vienen los momentos de duda, de nostalgia profunda, que lo arrastra a los rincones más oscuros de su mente. Jung nos enseñó que la psique es un océano vasto, donde los recuerdos, los deseos reprimidos y las emociones sin resolver flotan en el inconsciente, esperando el momento de emerger. La pérdida de una gran mujer no solo es una ruptura con alguien más, sino un choque con la propia sombra. Esa parte oculta del ser que contiene todo lo que no sé, quiere reconocer las debilidades, los miedos, las heridas del pasado. La presencia de esa mujer servía como un espejo, reflejando aspectos de su propia esencia que él tal vez nunca había notado, o que había evitado enfrentar. Cuando ella se va, el espejo desaparece, y con él la oportunidad de seguir proyectando la imagen de lo que podría ser, obligándolo a confrontarse con su realidad interna. En este punto, la mente del hombre entra en una lucha silenciosa. El ego, la parte de la psique que se aferra a la identidad que ha construido, intentará justificar lo sucedido con excusas. Se dirá a sí mismo que ella no era para él, que las cosas simplemente no funcionaron, que hay más opciones en el mundo, pero el inconsciente tiene otra respuesta. Y aquí es donde las señales comienzan a aparecer. Es posible que de repente sienta una inexplicable atracción por cosas que antes no le interesaban, como una canción que solían escuchar juntos, un aroma que lo transporta a un momento específico, o incluso sueños recurrentes donde la presencia de ella es innegable. Estas no son simples coincidencias, son manifestaciones del inconsciente que lo están empujando a entender lo que realmente ocurrió. Jung hablaba de la sincronía, la conexión entre los eventos externos y el estado interno de la psique. Cuando un hombre empieza a notar que los recuerdos de ella parecen perseguirlo de formas inesperadas, no es casualidad, es su inconsciente tratando de enseñarle algo que aún no ha comprendido. En este punto, tiene dos opciones: seguir negando estas señales y vivir con un vacío inexplicable, o detenerse y enfrentar lo que realmente siente. Pero esto último es difícil, porque significa aceptar que no fue solo la que se fue, sino una parte de él que solo podía existir a su lado. Es la sensación de que aunque el mundo sigue girando, algo en su interior se ha detenido, esperando ser reconocido. No es solo el amor lo que duele, es la revelación de que ciertas conexiones son más que simples. Relaciones son encuentros que están destinados a cambiar la psique de una persona, a empujarla a su propia evolución. Harla a mirar hacia adentro y preguntarse quién es. Realmente, si un hombre permite que esta experiencia lo transforme, comenzará a darse cuenta de que la pérdida no es solo sufrimiento, sino un portal hacia un nivel más profundo de comprensión sobre sí mismo y sobre la naturaleza de sus relaciones. Lo que realmente extraña no es solo a ella, sino a la versión de sí mismo que existía cuando estaba con ella, una versión que tal vez no se ha vuelto a manifestar desde su partida. Y aquí surge la pregunta que el inconsciente insiste en hacer: ¿esa parte de él desapareció con ella? ¿O siempre ha estado ahí, esperando ser integrada de una manera más consciente? Es en este punto donde comienza el verdadero viaje, no hacia la recuperación, sino hacia el autodescubrimiento, la sombra que ella reveló. Aún está dentro de él, esperando ser comprendida, aceptada e integrada. Jung decía que el proceso de individuación no es eliminar lo que nos duele, sino aprender a convivir con ello y transformarlo en sabiduría.
Este es solo el inicio del camino. El hombre que ha perdido a una gran mujer aún tiene un largo recorrido por delante, pero si se atreve a enfrentarlo, descubrirá que la verdadera pérdida no es la de alguien más, sino la de sí mismo. Cuando se niega a aprender de sus experiencias, cuando un hombre pierde a una gran mujer, la mente intenta aferrarse a lo conocido. Busca en los recuerdos, en los pequeños detalles, en los momentos que quedaron grabados en su inconsciente. Al principio trata de racionalizar la pérdida diciéndose, asimismo que todo ocurre por una razón, que el tiempo lo curará todo, que lo que pasó era inevitable. Pero el inconsciente no opera bajo la lógica del ego. En lo más profundo de su ser, algo le dice que lo que ha perdido es más que una relación. La imagen de esa mujer sigue presente en su mente, no solo porque la extraña, sino porque ella representaba algo dentro de él, algo que aún no logra definir. Jung hablaba del ánima como el arquetipo femenino dentro del hombre, esa energía que lo conecta con su lado emocional, con su intuición, con los aspectos de su psique que usualmente ignora una gran mujer. No es solo una compañera, es la manifestación externa de esa parte de su propio inconsciente. Es por eso que su pérdida se siente como un vacío, imposible de llenar. Puede buscar refugio en nuevas relaciones, en distracciones pasajeras en la rutina que lo mantiene ocupado, pero en los momentos de soledad, cuando el ruido externo se desvanece, su inconsciente sigue hablándole. Se da cuenta de que la imagen de ella no se va, que su recuerdo no se disuelve con el tiempo, sino que se transforma en una presencia silenciosa que lo acompaña en cada experiencia. En algún nivel sabe que no ha superado lo que sucedió, porque la lección aún no ha sido aprendida. El dolor de la pérdida no es solo nostalgia, es el llamado del inconsciente a integrar lo que esa mujer representaba en su vida. La verdadera razón por la que su ausencia pesa tanto es porque en el fondo ella era un reflejo de lo que él podría ser si se atreviera a mirar dentro de sí mismo. La admiraba porque veía en ella cualidades que deseaba desarrollar en su propia psique, su fortaleza, su claridad, su capacidad de amar con profundidad. No era solo su presencia lo que le daba sentido, sino lo que despertaba en él. Cuando un hombre pierde a una gran mujer, a menudo se pregunta si ella también lo extraña, si piensa en él con la misma intensidad, si siente el mismo vacío. Pero esta no es la pregunta correcta. La verdadera cuestión no es si ella lo recuerda, sino ¿qué ha hecho él con la experiencia de haberla tenido en su vida? Porque si solo como alguien que estuvo a su lado y luego se fue, ha perdido la oportunidad de comprender el propósito de su conexión. Las relaciones más significativas no están destinadas a ser eternas, sino a transformar la presencia de esa mujer en su vida. No fue accidental, fue el resultado de un proceso interno que lo llevó a atraerla a conectar con ella, en un nivel más allá de lo superficial, pero si no aprovechala, si solo se aferra al dolor de su ausencia, sin comprender lo que ella le mostró sobre sí mismo, entonces habrá desperdiciado la oportunidad de crecimiento que la vida le ofreció. Jung nos enseñó que el inconsciente nos guía constantemente a través de símbolos, sueños y experiencias que parecen repetirse hasta que comprendemos su mensaje. Si un hombre sigue encontrando mujeres que no se comparan con aquella que perdió, si siente que ninguna relación posterior tiene la misma profundidad, es porque su inconsciente aún está trabajando con la imagen de ella, intentando que entienda lo que debe integrar en sí mismo. No se trata de encontrar a alguien igual, sino de descubrir qué parte de él aún no ha desarrollado, qué aspectos de su propia psique resonaban con ella, y que aún no ha incorporado plenamente en su vida. Perder a una gran mujer no es solo perder a alguien que amó, es perder la oportunidad de verse a sí mismo, con mayor claridad de comprender qué partes de su ser aún necesitan evolucionar, de integrar las lecciones que esa conexión le dejó. Si un hombre realmente desea avanzar, no debe buscar reemplazarla sino entender.
¿Por qué su presencia fue tan significativa en primer lugar? La respuesta no está en ella, está en él. El tiempo pasa, pero el impacto que dejó en su vida no desaparece. Puede que trate de convencerse de que ha seguido adelante, de que la ausencia de esa mujer ya no pesa, de que ha encontrado nuevas distracciones o incluso nuevas relaciones, pero en lo profundo de su inconsciente, ella sigue presente, no porque la idealice, no porque se aferre al pasado, sino porque su conexión con ella tocó una parte de su ser que no puede ignorar. Jung hablaba de la importancia de integrar las experiencias emocionales en la psique, en lugar de reprimirlas cuando un hombre pierde a una gran mujer y no se permite procesarlo. Realmente la energía de esa relación sigue activa en su inconsciente, se manifiesta en su comportamiento, en su forma de ver el amor en sus relaciones futuras. Puede que evite el compromiso que se vuelva más frío, o que inconscientemente busque a alguien con características similares, no porque quiera revivir el pasado, sino porque su inconsciente sigue tratando de encontrar una respuesta, un cierre que tal vez nunca obtuvo. El problema es que muchos hombres no entienden esto. Creen que olvidar es cuestión de voluntad, que con suficiente tiempo y distracción el sentimiento desaparecerá. Pero él no funciona así, lo que no se enfrenta, lo que no se comprende, se repite en patrones invisibles que moldean cada aspecto de la vida. Puede que un día sin esperarlo escuche una canción que lo haga detenerse, o pase por un lugar que solían frecuentar y sienta un vacío inexplicable en esos momentos. Se da cuenta de que ella sigue ahí, no como una persona en su vida, sino como una energía dentro de él. Es el reflejo de algo que aún no ha sanado, de algo que su psique aún no ha terminado de procesar. Si en lugar de evadir este sentimiento lo enfrenta con honestidad, descubrirá que el verdadero aprendizaje de esa relación no estaba en su duración, sino en lo que despertó en él. Se dará cuenta de que no era solo ella lo que extrañaba, sino la versión de sí mismo que era cuando estaba a su lado. Tal vez era más auténtico, más abierto, más capaz de sentir. Tal vez ella le mostró un lado de sí mismo que había olvidado o que nunca había explorado antes. Pero aquí está la clave. Si ella despertó algo en él, eso significa que siempre estuvo ahí. No fue ella quien lo hizo, mejor fue él quien en su presencia se permitió ser más consciente de quién realmente era. Y si lo logró una vez, puede lograr de nuevo el verdadero desafío. No es encontrar a alguien que lo haga sentir lo mismo, sino convertirse en la persona que puede experimentar ese nivel de conexión, sin depender de alguien más. No significa olvidar, no significa reemplazar, significa integrar, significa tomar lo mejor de lo que esa relación le enseñó y usarlo para crecer. Jung hablaba de la individuación como el proceso de irse en un ser completo, alguien que no necesita llenar sus vacíos con otro, sino que ha aprendido a encontrar su propia plenitud, perder a una gran mujer. Puede ser el inicio de este camino, si se permite aprender de la experiencia en lugar de huir de ella, lo que un hombre piensa. Cuando pierde a una gran mujer, es mucho más que recuerdos o arrepentimientos. Es un enfrentamiento con su propia alma. Es la de mirar en su interior y preguntarse quién es sin ella, qué ha aprendido, qué parte de sí mismo debe desarrollar. Es un llamado a transformarse, a evolucionar, a descubrir que la verdadera pérdida no es la de ella, sino la de sí mismo, si no aprovecha esta experiencia para crecer. Con el tiempo, el hombre que ha perdido a una gran mujer enfrenta una verdad inevitable. No es ella lo que sigue rondando su mente, sino la transformación que su ausencia le exige. Puede seguir resistiéndose, aferrándose a la idea de que algún día la olvidará por completo. O puede aceptar que hay lecciones que solo el dolor es capaz de enseñar. Si se atreve a mirar dentro de sí mismo, descubrirá que la verdadera cuestión no es cómo seguir adelante sin ella, sino cómo integrarla en su historia de una manera que le permita evolucionar. Jung nos enseñó que el inconsciente
trabaja de formas misteriosas, que nada de lo que experimentamos es aleatorio, y que cada persona que entra en nuestra vida deja una marca que nos impulsa a un nuevo nivel de conciencia. Perder a una gran mujer no es solo perder un amor, es perder una oportunidad de descubrirse a sí mismo a través del impacto que ella dejó. Pero lo que realmente importa no es la pérdida en sí, sino lo que hacemos con ella. El verdadero crecimiento ocurre cuando dejamos de ver la pérdida como un castigo y la entendemos como una puerta hacia una nueva versión de nosotros mismos. Porque si ella era tan grande, si su presencia era tan significativa, si su amor dejó una huella imborrable, no sería una injusticia desperdiciar esa experiencia viviendo de la misma manera. La única forma de honrar lo que esa mujer representó en su vida no es idealiza ni buscándola en alguien más, sino convirtiéndose en la persona que esa relación le mostró que podía ser. Quizá nunca vuelva a encontrar a alguien como ella. Y eso está bien porque no se trata de reemplazar, sino de evolucionar. No se trata de llenar un vacío, sino de expandir la conciencia para que la próxima vez, si la vida le da otra oportunidad de amar, de verdad sea un hombre capaz de sostener ese amor con una nueva madurez y profundidad. Si este mensaje resonó contigo, es porque en algún momento has sentido la intensidad de una pérdida que marcó tu camino. No estás solo en este proceso. Miles de personas, hombres y mujeres, han atravesado lo mismo buscando respuestas, tratando de entender lo que la vida quiso enseñarles a través del amor y el dolor. Déjame saber en los comentarios qué parte de este mensaje tocó. Más tu alma has experimentado una pérdida que te transformó. ¿Qué has aprendido de ella? Si crees que este contenido puede ayudar a alguien que lo necesite, compártelo juntos. Podemos hacer que más personas descubran las enseñanzas que Carl Jung nos dejó sobre el alma humana y la psicología del amor. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más reflexiones como esta. Recuerda que todo lo que vives tiene un propósito, y cada experiencia, incluso las más dolorosas, son escalones hacia una versión más elevada de ti mismo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las profundidades de la mente y el alma. Hasta entonces sigue creciendo, sigue aprendiendo y sobre todo, sigue descubriéndose. Suscríbete a este canal.